Bueno, bárbaro. Bueno, estamos con Fernando Moiger, CEO de la compañía de negocios Moiger. Fernando es economista, experto en estrategia de Aires Argentina. Buenas tardes, Fernando, un gusto estar contigo y muchas gracias por todos tus aportes ya desde por adelantado. Muchas gracias, Fabián, es un placer. ¿Cómo Bueno, andan? ¿Cómo van? cuéntanos. Bueno, aquí llevando la cosa, llevando esta crisis. Justamente una de nuestras primeras preguntas es cómo están las empresas en Argentina en este momento. Sí, primero un comentario general que me parece que puede ayudar un montón. La América Latina hace mucho tiempo, América Latina realmente como continente, como subregión, no existe, son un conjunto de comunidades y pueblos. Ahora, hay algo fabuloso que ocurre y vuelve a pasar ahora con la crisis del corona, y es que a toda la región le pasa las cosas más o menos parecidas, en cada país con razones y formatos distintos. Entonces, si uno mira por las consecuencias y los hechos, cada país es diferente. Ahora, si uno mira el tema general, a todos están más o menos en la misma agenda. Esto no es un tema menor porque la pandemia lleva a que cada uno se siente muy específico en su país o en su territorio o en su pequeña comunidad, pero hay elementos comunes a todos en cada espacio. Quería hacer esta aclaración porque, por ejemplo, y no es un tema menor, nosotros medimos todos los países en la región continuamente y lo seguimos haciendo, por suerte, podemos seguir haciéndolo, y en todos los países sube la valoración por lo institucional, para una sociedad que en general, en los momentos graves que estamos viviendo, lo institucional tiende a decrecer. El único que está un poquito más rezagado en lo institucional es Chile, porque lo agarramos en medio de un debate y un conflicto muy específico no resuelto, y Bolivia en un poquito menor caso porque es el mismo caso. Pero salvo esos dos casos, lo institucional sube. Es decir, rápidamente las comunidades ven que necesitan más instituciones, necesitan más y se lo están requiriendo. En ese Eso punto, significa, las sí. empresas, por eso iba a tu pregunta, eh, están haciendo adecuaciones enormes, enormes, muy complejas y con consecuencias muy fuertes en las cuales nos podemos meter ya. La primera es, ninguna empresa estaba preparada para esto. Así como ningún país estaba preparado, ninguna empresa estaba preparada. Entonces, lo que tenemos inicialmente es una caída feroz de su volumen, y lo primero que hacen las empresas es autopreservarse, es discutir cómo siguen viviendo, por más que todas salieron a comunicar que son totalmente generosas y son totalmente cuidadosas y nos quieren a todos, pero todas están autocentradas en ver cómo sobreviven. En la Argentina y en todos estos lados, autopreservándose con mucha dificultad. Este, ahora, en ese tema común que estás diciendo que los distintos países están viviendo realidades similares, ahora se está levantando un poco la cuarentena en muchos, en forma parcial o a veces violando un poco las disposiciones, pero estamos en esa transición. ¿Qué impacto puede tener esto en la dinámica empresarial? Vale. Hay un tema que quizás se tiene poco en cuenta. La agenda de la cuarentena es una agenda mundial, no es una agenda ni regional ni local, es mundial. Y nosotros venimos viviendo la agenda de la cuarentena con anticipo, porque el norte cuarentenió primero que nosotros. Entonces nosotros llegamos a una agenda que la tomamos, pero nos viene de afuera. El levantamiento también es una agenda que viene de afuera, porque el norte está objetivamente levantando. Entonces, yo creo que va a ser imposible de frenar y va a acelerarse la liberación de la cuarentena porque ya pasó el periodo, porque en los países que han logrado controlar, digamos, los más exitosos hasta acá, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, eh, la economía está en un cimbronazo muy importante y básicamente porque la agenda mundial es de levantamiento, entonces es muy difícil ir contra eso.
Digo, Claro, hay cuidado, sí, las comunidades leen y ven lo que está ocurriendo en el resto del mundo, en especial en la parte más latina del mundo, norte, y esto es imparable. Entonces, las implicancias son que hay una especie de inicio de la regularización, pero no una normalidad. La gente va a estar totalmente apreciada, vamos a vivir, y aparte hay un tema que es que el frío de verdad a la región estará llegando en los próximos días, en la próxima semana, semana y media. Nadie sabe, es decir, así como todos sabemos cómo actuar, porque el norte nos explicó en lo bueno y en lo malo cómo actuar previamente, nadie sabe explicar cómo una pandemia que empieza en el fin del verano y ahora va a arrancar camino al frío, ¿qué va a pasar con el virus? Nadie lo sabe. Entonces, las medidas que se tomen de liberalización también van a tener que ser mirando con el rabillo del ojo, porque nadie sabe qué va a ocurrir cuando se impongan, no sé, en nuestros territorios los 4 grados, los 5 grados, los 8 grados, que esos son los próximos 10, 15 días. claro. ¿Cómo pensás que va a ser el mundo post-COVID? Más allá de esta incertidumbre que estás diciendo, Vale, ¿no? es un mundo, como todos decimos, claramente distinto. ¿Qué quiere decir claramente distinto? El mundo que teníamos pre-COVID ya no funcionaba. Hay una disfunción en el capitalismo mundial muy alta. No había país, aunque le fuera bien, que estuviera feliz y satisfecho. La sensación siempre era que la cosa buena estaba en otro lugar, no acá. La insatisfacción mundial era muy alta y el COVID le vuelve le acelera tiempos, pero le pone un rasgo del cual no se puede salir. Y es, hay una disfunción mundial que hay que pensar que se hace. Entonces, primero va a ser muy distinto. Segundo, ese mundo no va a ser diametralmente opuesto a lo que vivimos. No es que vamos a... va a ser muy parecido a lo que vivimos en total cuestionamiento. En un cuestionamiento que pasa a ser legítimo, socialmente legítimo. Es socialmente legítimo cuestionar esto. Entonces no es un tema menor. Y un tercer punto es que las que más en crisis van a estar son las empresas. Primero porque están veniendo una crisis en la región que ya venían mal. Punto uno. Entraron débiles. Dos, la crisis del COVID la pone en una situación extrema. Pero tres, la empresa siempre dijo, yo voy a cuidar al otro, voy a cuidar a mi gente, voy a cuidar los mercados, cosa que no ha hecho. Y entonces el fenómeno de la coherencia es muy relevante. Digo, la gente está aceptando, la crisis es un disciplinador social muy alto. La gente, con tal de no perder el trabajo, va a aceptar cosas que normalmente le amplía el grado de libertad, pero nadie le cree. Hay mucho descrédito, hay mucha caída. Todas las empresas se dieron a hablar, todas dijeron lo políticamente correcto, casi no hay organizaciones que hayan hecho algo interesante en este contexto, porque se están autopreservando. Yo las entiendo, están autopreservando. Si no se autopreservan, no hay futuro. Pero en medio de esta situación, salvo 2 o 3 que les convino en la situación y salieron a tener una política más activa, ninguna está actuando. ¿Cuál es, por ejemplo? Un ejemplo positivo, opera más para Argentina que para Uruguay, opera en Brasil y en Chile, que Mercado Libre. Mercado Libre, la Amazon regional, digamos, le creció 40% su volumen y está teniendo una política comunicacional bien valiosa. Es coherente, le conviene la situación y es coherente. Y tenía un tema de legitimidad con los bancos, donde los bancos están, como siempre en estos casos, rezagados, y tiene una postura mucho más activa. Además de Mercado Libre, ¿puedes nombrar alguna otra Sí, empresa pero que esté todas haciendo cosas tácticas. Sí, te puedo diferentes? nombrar muchas. Son muchas. Habana ha hecho un esfuerzo enorme y está haciendo toda con sus redes locales, un trabajo que Habana, está realmente funcionando, sumando a los franquiciados a toda una tarea. Antares está haciendo cosas parecidas. Porta, que es la que vende alcoholes, está haciendo todo un trabajo solidario para los mayores de 75, llevándoselos a sus hogares. Yo te puedo nombrar una cantidad enorme de acciones. Me preguntás, ¿alguna expresa lo nuevo? No. Todas están emparchando en este contexto que a mí me parece que es la agenda del momento. Uno no podría pretender que cambie eso.
cuáles y cómo se comportaron. Hay una experiencia, los argentinos, si algo sabemos en el mundo, es de crisis, si algo sabemos del mundo es cómo funcionar en esto, tenemos demasiada casuística. En la crisis Ahora, las compañías que se retraen pierden de vista un punto, que es que en la crisis la gente está... Nosotros tenemos una vieja analogía, pero la voy a utilizar porque corresponde, que es la analogía del velorio. En una crisis uno vela proyectos anteriores y todavía no tienen los nuevos. Y estamos ahí. Y para quienes hayamos tenido que asistir a algún velorio de alguien muy querido, y estamos muy fuertes, nos importa mucho quién vino, quién no vino, qué dijo, qué no dijo, quién estuvo y quién no estuvo. ¿Quién nos dio un apretón, aunque no creíamos que fuera tan cercano, pero ese apretón dijo, esta persona está cerca? ¿Quién creímos que era cercano y no estuvo? Entonces, estar en la crisis es relevante para discutir el después. es muy interesante esa analogía que estás haciendo. En realidad la mayoría de las empresas, como tú dices, se está cuidando, están tratando de sobrevivir y muchas marcas han dejado de invertir en mercadeo y publicidad. Por un lado se entiende, pero justamente, como tú estás diciendo, hay que estar presentes en este duelo, ¿no? Las compañías están haciendo sus lógicas, la lógica de lo digital. Yo recuerdo con grandes retailers que hemos trabajado año 97, año 98, año 99, en la distribución digital, y después el mercado nos acompañó. En cambio hoy, la distribución digital del retail grande, hablo de grandes supermercados, es el punto central de ¿No la agenda. acompañó en aquel momento? ¿Por qué, Fernando? Porque la ¿Qué, qué- tendencia digital en qué América pasó? Latina no fue como se preveía. La mezcla de las crisis, la tecnología, el cambio de los distintos players y el propio tiempo poblacional. La gente ha ido eh, con ritmos más calmos que como se voló en las tendencias. Esta crisis aceleró ese ritmo. Hay una alfabetización digital, primer tema, hay una gran alfabetización digital que hasta acá estaba obturada. Escenario donde las compañías van a mirar fuertemente porque en la cadena de distribución se les va mucho dinero. Hoy las plataformas digitales no le ahorran dinero, les gastan más dinero porque es más costoso una plataforma digital que un distribuidor físico. Pero rápidamente después de esta crisis va a aparecer que la distribución digital va a achicar esos costos y las compañías los van a tomar, porque la gente ya se abrió a eso. Después de la pandemia va a retraerse un poco, por supuesto que sí. ¿Vas a volver a comprar analógico? Por supuesto que sí, por Dios. Pero este salto que se ha dado de gran alfabetización digital, multitarget, masiva, en todas las edades y en todos los niveles, es un viaje de ida. Absolutamente es un viaje de ida. Las El compañías teletrabajo, perdón, el escucho. teletrabajo llegó para quedarse. Es que va a haber teletrabajos que sí y va a haber teletrabajos que no. Digo, hay gente que quería el teletrabajo y ahora descubre que es feo. Digo, es una mezcla. Y hay teletrabajos que no tienen ningún sentido que se hagan físicamente. La gente está descubriendo qué pasa con no viajar para ir a su trabajo, no perder ese tiempo, y lo valora, pero también está descubriendo que pierde socialización y pierde parte del debate y la conversación que en digital hasta acá tiene un poquito más de frío. Fernando, cuéntanos un Eh, poco del laboratorio del humor. sí, ¿Qué es y qué están a ver, haciendo, los resultados? Lo que me comentaste al principio de la confianza en las instituciones, sí, ¿tiene que ver con este laboratorio o son sí, estudios? sí. Ok. A ver, nosotros tenemos hace prácticamente 20 años que medimos en toda la región todo el tiempo. Entonces, es buena las comparaciones. Eh, Sí te digo también que te he mandado Carito unos minutos antes todo un material que preparó mi equipo con estos datos para que los puedas usar y estás habilitada a presentarlos. Buenísimo, Eh, muchas gracias. yo porque si lo hago acá en la pantalla es mucho más frío. Digo, yo te los dejo para que después puedas Sí. elaborar
pero armaron un documento que a mí me gustó lo que hicieron, ¿eh? Está bueno para tu agenda. Y te mandé incluso lo de Mercado Libre también ahí, como para que esté todo. Buenísimo. Pero respecto a lo que me estás planteando, estoy buscando el material justito. Las instituciones, me imagino que tendrá que ver con que la gente aceptó en términos generales, por ejemplo, las decisiones de cuarentena, o las medidas que están tomando los gobiernos. Hay un disciplinamiento en el territorio enorme, mayor del previsto. Es decir, no hay institución que pueda regular al volumen del total de la población si la gente no acepta. Y la gente lo aceptó. La gente entendió de qué se trata. Ahora, inmediatamente entre la libertad individual y el control gubernamental. Es decir, la gente aceptó, lo tomó, y esta tutela empieza a estar en crisis. ¿Hasta dónde me llevas? ¿Hasta dónde yo quiero? ¿Hasta dónde yo necesito salir a trabajar? Hay muchos sectores socioeconómicos que necesitan salir a trabajar y evalúan que el costo es menor que enfermarse. No se está viendo el escenario dramático de la enfermedad que imaginamos, porque los gobiernos actuaron, pero no se está viendo. Hacia la salida que no sabemos qué va a significar. Yo insisto en este punto. El frío que opera sobre el virus y está comprobado es algo que todavía la región no tuvo. Hasta que eso no pase, yo creo que cualquier pronóstico serio es corto. Claro. ¿Qué más has visto en este estudio del Laboratorio del Humor? La aprobación de los gobiernos es altísima, menos Chile. Por ejemplo, Uruguay tiene un 60% de aprobación de un gobierno recién entradito y que no entró tan fuerte. ¿Aprobación de las medidas durante la crisis? No, aprobación ¿O qué específicamente? Las medidas, la pregunta es, aprobación sobre las medidas si son correctas para controlar el COVID. Perfecto. En Paraguay llega al 88%. En Paraguay, 88% de acuerdo en una medida gubernamental, yo no la recuerdo en 20 años. Sí. En Argentina llega al 80%. Esto lo lograron muy pocos gobiernos en toda la historia del país. Obviamente decrece muy fuerte en Chile, llega al 15%, pero Piñera tenía una imagen del 8% cuando empezó. Pero logra un 66%. La verdad es una cifra relevante para la situación. Y las instituciones políticas. Hay una mejora, estaban todas en negativo, siguen en negativo, pero mejora la imagen de las instituciones sobre datos promedios, mejora las instituciones políticas, mejora las públicas, mejora las privadas, es decir, hay mejora en todo lo institucional. Hay una sensación de que las instituciones cuestionadas, rol. Hay una mirada de la sociedad que en estos contextos ven el rol de las instituciones que estaba totalmente desdibujado. Esto hace un problema, esto es bueno y malo. Es bueno porque se revaloriza algo que vamos a necesitar para salir, y es malo porque las instituciones tampoco están muy fortalecidas para que le pongamos la luz. Le ponemos la luz y van a aparecer muchas dificultades. Y la probabilidad de crisis económica es lo que de qué se trata, nadie niega lo que viene. Hay un lo que viene muy tremendo. Por ahora todavía no empezó a bajar el agua. Una vez que baje el agua, todos los expertos en inundaciones siempre cuentan que lo difícil nunca es la inundación, que es tremenda y devastadora, sino qué pasa cuando baja el agua. Y en nuestros territorios, cuando baje el agua, vamos a ver cosas muy fuertes. Ejemplos. Marcas internacionales
que están atacadas en todo el mundo, están pensando irse de la región. Starbucks, por ejemplo. Es decir, irse quiere decir a quién le vendo. Walmart está buscando nuevas asociaciones con otros, piensa quedarse, pero sabe que no le alcanza lo que es. Entonces, en las marcas internacionales va a haber un cambio de lógica en la región, para una región que va a estar más pobre, más chica, con menos perspectiva de crecimiento, y ellos mismos tienen una agenda que les cambia en el mundo. Esta es una primera conclusión. Esto también va a dar paso a qué empresarios locales van a correr esas marcas. Y estamos en tiempos que esos empresarios locales no se han destacado en estos últimos años por su dinámica. Entonces, va a haber un cambio en esa correlación de gente que va a tomar posiciones locales y veremos qué hacen. Entonces, esta es la primera cuestión. Y la segunda cosa es que la gente también está mirando qué le pasa a las empresas. Hay una mirada sobre las empresas locales que las redes lo expresan. Antes una empresa local podía decir, yo estoy cerca tuyo, te acompaño, soy tuyo, y después no le pagaba a los obreros y esas dos cosas no se juntaban. Ahora se juntan en 10 segundos. Entonces, las empresas van a tener que empezar a transmitir eso y a operar eso que hoy no lo saben hacer todavía. Viene mucha tarea de reconstrucción, pero mucha tarea de construcción nueva, relevante en esto. Y vienen años donde vamos a discutir si nos recuperamos con la B corta, que decimos los economistas, o esto va a ser una L. Va a haber países con B corta y países con L. Es decir, países de fuerte recuperación inmediata, rápida, y países que va a costar mucho levantar esto. ¿Países o sectores? ¿Se puede hablar por sectores también? Por supuesto, pero obviamente los sectores más vinculados a la Big Data, al conocimiento, son los sectores que más rápido van a reaccionar. Pero están todos los países viviendo devaluaciones muy fuertes, con lo cual la relación peso-dólar a la salida de esta pandemia no es la misma que la entrada. El primero, por lo que afecta a la región, es Brasil. Brasil entró en la pandemia con un dólar muy diferente al que tiene hoy. Ni hablemos de lo institucional de Brasil, que nadie sabe cómo va a terminar. Claro, todo esto también tiene un impacto político muy importante, ¿no? Enorme. Por eso te digo, primero van a venir los impactos institucionales y políticos, por eso nosotros remarcamos que la valoración por lo institucional no es un tema menor. Pero también hay un elemento positivo, es decir, hay muchos elementos positivos también. El primero es la capacidad que los gobiernos tengan de salir conduciendo sus poblaciones va a garantizar la recuperación. Hay gobiernos que entraron con no tanta valoración, pero si logran sacar a sus poblaciones juntas y mancomunadas en el esfuerzo, tienen una chance de recuperación muy alta. Los gobiernos que entraron a esto, subieron y luego van a dilapidar el capital político, van a tener una dificultad muy... Pero no se sabe todavía, porque todavía, por más que estemos liberalizando la pandemia, ni siquiera estamos cruzando el río, estamos en la primera parte del río. Yo lo que quiero transmitir es, todos tenemos ansiedad para saber cómo va a ser lo que sigue no lo tenemos como experiencia de ninguna historia, de ningún elemento anterior, entonces tenemos que ser muy estudiosos de lo que sigue, pero transmitir que para lo que sigue, increíble y desgraciadamente falta mucho. A mí me gustaría decir, ya discutamos lo que sigue, me sentiría mucho más cómodo en esa agenda, pero no estamos en esa agenda, estamos todavía discutiendo qué hacemos mientras dura la pandemia. Y no falta poquito, falta un ratito no menor. Yo creo que nos va a acompañar aburridos en un montón de cosas, pero hay que tener mucho cuidado, insisto, la cohesión en cómo recorramos la pandemia es la cohesión de cómo salimos. Esto para mí es el tema central. Para el tema salir me encantaría que sea esa la agenda y tengo mucho para plantear ahí, pero falta mucho. Y no sé cómo... ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché, Fabiana. Quería consultarte que hace pocos días Mario Vargas Llosa y políticos y empresarios sacaron un comunicado donde observan que muchos países de la región están usando la excusa de la pandemia para radicalizar su discurso de represión.
y citan, por ejemplo, el caso de Venezuela. Muchos empresarios firman, quería saber tú qué opinabas sobre este panorama, ¿no? O si habías Vale. visto algo en el laboratorio sobre esto. La gente no, primero, en el laboratorio la gente no lo registra. Sí aparece indirectamente esto que tú dices, en lo que yo te contaba, que es la tensión entre el control gubernamental y la libertad individual. Esto sí aparece en todas las poblaciones. Yo recuperaría lo que te comentaba antes, que es la pandemia es un gran disciplinador social, junto con la pobreza y la desocupación. La tentación de los gobiernos va a ser muy alta, muy alta. Pero la posibilidad de recuperación tiene mucho más que ver con la capacidad de respetar a las poblaciones que de tenerlas escondidas y guardadas en una cuarentena. Con lo cual, a mí me parece que ese comentario es una agenda que todavía, insisto, no está en la región. Esta es una agenda que está en el debate central de Estados Unidos y China. Tú me dices, ese comentario está en el centro. A Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sí. Realmente todos sabemos lo que están padeciendo esos tres países. Están en crisis humanitarias también muy, muy fuertes. Y estamos todos muy atentos a qué va a ocurrir. Si Venezuela estaba pre-pandemia, camino a ver si empezaba un diálogo, por primera vez en años. Yo creo que esto ha ido todo para atrás. Cuba está pidiendo liberalización del embargo americano porque no le llegan cosas, y Estados Unidos está en campaña, por otra parte. Todos vamos a ver un año muy raro, porque Estados Unidos tiene sus elecciones que las va a tener en noviembre. Entonces, creo que esa es la agenda que va a dominar toda la región, por el peso que tiene. Lo que te contesto es, no me preguntás, esa documentación, esa agenda de las sociedades de América Latina, no, aún no. Las sociedades están más preocupadas por otros temas más básicos. Sí. Exacto. Buenísimo. Por último, Fernando, bueno, ¿qué recomendaciones le darías tú a las empresas, a las marcas, a nivel de estrategia de negocios, construcción de marcas, en esta coyuntura? Ya algo medio dijiste, pero bueno, para... No, vale, para reafirmar. Sí. Los economistas hemos aprendido a que aquello que mejor funciona comercialmente es la coherencia, es el bien escaso. Siempre el bien escaso es el que mejor anda. La escasez en este contexto es la coherencia. Decir y hacer eso que uno dice es de una complejidad en estos contextos enorme. Es muy difícil, pero ese es el bien escaso. Entonces, el primer comentario sería que las empresas puedan solo decir aquello que pueden hacer. Nadie le pide mucho a las empresas en este contexto. Con que cuiden a sus trabajadores, lleguen los productos, más o menos estén, no exageren con los precios, han sobrecumplido. Entonces, las empresas tienen que entender que lo que tienen que decir es aquello que pueden verificar que es. Porque por suerte, la población está muy activa y las redes están inmediatamente a tono para demostrar si es verdad o mentira. Esta es una. Dos, la segunda es la potencia que hoy la empresa tiene que cuidar a su interna, a su gente. La fuerza con la cual salga adelante, si cuidó a su gente, es muy alta para lo que viene. La gente en medio de esto nadie le va a cuestionar nada porque hay disciplinador social, pero la gente está mirando cómo actúa el que tiene el poder en una situación límite. Por eso hablaba del velorio. Y tercero, va a haber un momento en unos meses, inmediato, es un instante, donde se acabó todo y hay que hablar de otra cosa. Va a haber un momento que todo esto que estamos hablando cambia la hoja, eso se sabe unos 10, 15 días antes, lo vamos a ver, lo vamos a tener registrado, y ahí hay que cambiar todo y empezar a hablar de lo que sigue. La gente ya no va a querer ni pasado ni presente, va a querer futuro. Y también hay que preparar las compañías para ese día, para el día que sale el sol. Hay un día muy preciso, muy determinado, y las compañías tienen que estar cuidando el de hoy en esta coherencia y viendo qué van a plantear cuando sale el sol. Porque va a salir y la gente va a solo querer ver futuro, porque el pasado y el presente va a estar abrumado por él.
Una duda, Fernando. Yo escucho mucho lo que tú estás diciendo en cuanto a cuidar a la gente. ¿Cómo se puede cuidar a la gente cuando las empresas en realidad tienen que despedir a la gente o mandarla al seguro de paro? Bueno, está muy bien la pregunta, me gusta porque es muy, muy potente. Nosotros trabajamos con muchas empresas y en muchas empresas trabajamos hoy con los CEOs discutiendo este tema. Eh, Está en debate, no puedo dar nombres todavía, pero hay compañías que deberían hacer eso y que están logrando con sus números no hacerlo. Eh, y eso es algo que hoy ningún directorio puede medirlo en términos económicos, pero sabemos que eso, quienes lo puedan lograr, y aunque sea con pequeñas bajas pero equitativas y uniformes, quienes puedan lograr mantener la cohesión de su interna tienen una potencia fenomenal. La generación que hoy domina las compañías, los millennials, está mirando eso pero con lupa, calladamente pero con lupa. Las, las empresas que sean legítimas a la salida de la pandemia van a ser muy pocas. Entonces, la gente va a querer trabajar en las empresas legítimas. Va a trabajar donde pueda, pero va a querer trabajar en las legítimas. Se puede, si hay vocación de ordenarlo. Las empresas tienen que echar por el minuto que tienen hoy. Pero si mirás los meses anteriores y la perspectiva de recuperación, los números son diferentes. Entonces, las compañías que puedan animarse a hacer eso, funcionan. Las industriales, la nómina salarial pesa un 12%. Digo, no pesa. En las de servicios, que pesa muchísimo, pesa un Mucho 60 más. o 70% de la estructura de costos, eh, van a tener que mirar muy bien de qué se trata, pero es posible. Esto no es una quimera. Mm. Entonces, la gente va a aceptar hoy, insisto, cualquier cosa. El tema es qué haces cuando la gente acepta, cuál es la responsabilidad que tenés y cómo operás. Perdón, te redoblo la apuesta. No solo van a ser mirados por lo que hagan con sus empleados, sino también por lo que hagan con los proveedores, por lo que hagan, por lo que hagan con el ecosistema en el que se mueven. Claro. Y Perfecto. yo estoy viendo empresas que están muy preocupadas por esa agenda, cosa que no la vi en crisis anteriores. Quiero remarcar que hoy hay un management que está mucho más sensibilizado a ese punto de lo que vi en todas las crisis anteriores. Y es un fenómeno bastante bueno. Ujú. Fernando, otra duda. Tú hablas que en algún momento va a haber un día después, un día en que salga el sol, que se salga. Eh, yo hasta hace pocos días pensaba igual. Ahora estoy viendo que quizás esto no lo vamos a ver con claridad, ¿puede ser? Porque me refiero, por ejemplo, se levanta la cuarentena en algunos países de a poco, hay gente que sale a la calle, otra no, algunos sectores empiezan a funcionar. Yo creo que va a ser quizás un proceso gradual, va a haber rebrotes. Sí. Tú como economista, digo, Va a haber ¿se puede hablar rebrote realmente de y va a un haber día nuevos después? riesgos de virus. Déjame seguir. Va a haber rebrote y va a haber riesgo de nuevos virus. No solo el 19. Exactamente, no va a haber Ahora, quizás hay un un día que sale día el sol de... marcado, es como Está un bien, pero proceso que va y viene, ¿no? hay un día que la sociedad dice, este es el new normal. Mm. Es decir, el día que sale el sol, el territorio no va a ser igual que el día que se puso. Pero en la nueva normalidad va a haber un día que vamos a mirar para adelante. Y vamos a decir, bueno, pues con esto estoy. Esto me va a acompañar los próximos tiempos. ¿Qué hago? De cada uno va a estar ese Pero va día. a ser social. Lo vamos a sentir todos individualmente, pero hay un momento que la sociedad dice, listo, con esto vamos a seguir los próximos tiempos. Vamos. Ujú. Esto pasó siempre y va a volver a pasar. En tus años de trabajo, y me cuesta terminar la entrevista porque es muy interesante, ¿has visto alguna vez esto que está pasando? Es una comunicación, todo en torno a la pandemia, la economía, la sociedad, el mundo de espectáculo cancelado, todos los órdenes de la vida en función a un solo gran tema. ¿Esto ha pasado antes? No, no. Y estamos todos aprendiendo. Sí te puedo decir que estamos ahí midiendo y empieza la saturación. Es decir, por más que los muertos sigan y el virus siga, la información va a empezar a no ser tan homogénea porque hay saturación y porque no hay novedad. La información hoy solo repite.
Solo repite. Entonces, no hay novedad. Nunca pasó un fenómeno así y nunca hubo un disciplinamiento en nuestros países de esta magnitud, a una consigna preventiva sanitaria. Nunca. Todos aprendimos mucho de eso. Y yo creo que es un valor importante, es decir, la sociedad entendió con una profundidad de los distintos países, entendió nosotros los argentinos con esta natural antidisciplinamiento casi anárquico constitutivo. El disciplinamiento social ha sido feroz, enorme, y lo sigue siendo, en todos los niveles y en todas las edades. Entonces, este aprendizaje también es una fortaleza. Pero esto se empieza a resquebrajar por aburrido, por imposible, y va a empezar a haber nuevos estímulos comunicacionales muy altos, y iremos aprendiendo en el camino. A mí me parece, perdón, ¿no? Claro, esta epidemia sería maravilloso verla si uno fuera marciano y viniera a estudiar a la Argentina. Pero nosotros somos también en algún lugar de nuestro equipo medio marcianitos y logramos como aislarnos para poder trabajar. Y yo digo que es un escenario social de análisis fenomenal. Va a haber, es decir, socialmente van a pasar cosas buenas y malas. Yo no tengo un pronóstico único. Van a pasar de pronto grandes reacciones en contra de gobiernos inimaginadas 10 minutos antes, y va a haber lugares de cohesión institucional inimaginado 10 minutos antes. Las poblaciones van a articular, es decir, lo que nosotros, si querés que te lo caracterice más solamente, la gente está muy golpeada por múltiples causas, no por una. Estamos todos golpeados por un montón de causas, todas juntas. Bueno, va a haber siempre algún fenómeno que hace la concurrencia de esas causas, positivo o negativo, y lo potencia. Esto es lo que va a pasar en la región en los próximos años. Nosotros medimos Chile con una profundidad enorme, nosotros hemos visto la disfunción de Chile, la hemos contado, ningún chileno nos quiso creer en años. Imagina, aparte un chileno que viene creciendo en el argentino, es muy difícil, pero en años. Y seguimos trabajando con esos mismos queridos amigos chilenos, que hoy creen, pero aún habiendo medido y mostrado de la disfunción, el estallido chileno, estuve en Chile 3 días antes del estallido, era imposible de ver, nadie lo vio. Lo mismo que había pasado años antes en San Pablo. Digo, empiezan a ver cosas que nunca se habían visto. Bueno, esto va a ser, creo que, el fenómeno más habitual en la región. De eclosiones positivas o negativas, que son la sumatoria de cosas y que hay un hecho que las acelera, un hecho muchas veces menor. Un hecho es lo que le ha pasado, aparte de las comunidades en el lanzamiento árabe de principio de siglo. Digo, van a empezar a pasar esas cosas, con lo cual entender lo que le pasa a las sociedades y el humor de la sociedad en cada instante, y cómo se lo lea y cómo se lo interprete, va a ser un hecho absolutamente increíble. Más primaveras árabes, digamos. Va a haber de todo eso. El tema es que las primaveras árabes demostraron que sin marcos institucionales no logran avanzar. Por eso a mí el experimento chileno es el más interesante, probablemente, porque los chilenos, con esta cosa de ser totalmente insulares en su historia y mirar el mundo todo el tiempo, están muy vinculados a lo que pasaba en Hong Kong y en Barcelona. Yo digo, esto está hasta febrero. Estaban totalmente online y haciendo cosas muy parecidas a lo que hacían en las revueltas hongkonesas y catalanas. Ahí miraría mucho cómo evoluciona eso. Es el lugar más interesante para mirar hoy. Ahora encima han perdido totalmente el vigor, porque tienen un mal mayor. Ese es un lugar donde va a ser muy interesante ver qué ocurre. Perfecto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tus opiniones, por ponernos al día con la información de los estudios de tu empresa, y por tu tiempo. Hablábamos con Fernando Moiger, CEO de la compañía de negocios Moiger, economista, experto en estrategia de negocios y construcción de marcas desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Cuídate. Un abrazo.